se nos pide calcular el volumen de un cilindro de revolución, o sea, un cilindro como este que ves aquí, circular recto, si el área de su superficie total es 24 pi y su sección axial es una región cuadrada. En forma práctica decimos que al trazar este diámetro, la verdad que podría ser cualquier diámetro, pero con ese resulta todo más simple. Y luego este otro diámetro, se genera una región rectangular a la cual llamamos sección axial. Ah, ya, esta es la sección axial, sí. Si el problema dice que es una región cuadrada, la sección axial es una región cuadrada, entonces si este radio es R, bueno, también es R, acá tenemos 2R, la generatriz del cilindro vale también 2R. Y ya podríamos calcular el valor de R con el dato del área total. El área total por fórmula se calcula así. El área total es igual a 2pi por el radio y eso por la generatriz más el radio. El área total dice aquí que es 24pi. Eso es igual a 2pi por R. Y como la generatriz vale 2R, cuando le sumas a esa generatriz el radio tendrías aquí 3R. Bueno, pi se elimina, 2 por 3 es 6, sacamos sexta, quedaría 4, igual a r al cuadrado, de donde se deduce de inmediato que el radio vale 2. Y se pide el volumen, eso está muy fácil de calcular. El volumen es igual al área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura. Reemplacemos. ¿Cuánto vale el radio de la base? 2. 2 al cuadrado. ¿Y cuánto vale la altura? 2R. O sea, 2 por 2, 4. El volumen termina siendo entonces igual a 16 veces el valor de pi. Hay que hallar el volumen de un cilindro de revolución generado por una región cuadrada. Vamos a ver. Esto es así. Cuando se nos habla de que un cilindro se va a generar, entendemos que hay que dibujar una recta que va a ser el eje de giro. El eje. Y debemos ubicar la región, en este caso cuadrada, pero podría ser rectangular. La región cuadrada la ubicamos con un lado ubicado sobre ese eje. Ahí está. Cuando esta región cuadrada gire una vuelta en torno a ese eje, gire 360 grados, va a barrer una porción del espacio y va a dibujar un cilindro. Y para ese cilindro, este segmento vendrá a ser el radio de la base y esto vendría a ser la generatriz, ¿sí? El problema dice que esta región cuadrada tiene una diagonal que vale 4 raíz de 2. No debería yo trazarla, ¿ya? Pero la voy a trazar. Si la diagonal mide 4 raíz de 2, entonces lo que nos están diciendo es que el radio de la base vale 4 y que la generatriz vale 4, o sea, la altura vale 4. Y se nos pide el volumen. El volumen es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. Y como el radio vale 4, lo elevamos al cuadrado y le multiplicamos la altura que también sería 4. Y esto sale 64 veces el valor de pi. Se pide calcular el volumen de un cilindro de revolución de 10 centímetros de altura y se sabe que el desarrollo de su superficie lateral tiene por área 100 pi. Bueno, un cilindro de revolución es una figura que todos conocemos, es aproximadamente así. Ahí está la base superior y esta es la base inferior. Se habla del desarrollo de la superficie lateral cuando se le retiran las tapas, se le quitan las bases, se hace un corte por una generatriz y se abre la superficie. Y se sabe que eso termina siendo siempre una región rectangular, siempre. Esto que ven aquí es el desarrollo de la superficie lateral. Si esto se enrollara otra vez, entonces cubriríamos toda la superficie lateral de este cilindro.
Muy bien. Este desarrollo tiene por área 100 pi. Y la altura vale 10. Entonces, esto también vale 10. Y se sabe que esta longitud es igual a la longitud de la circunferencia que está aquí abajo. O sea que si el radio es r, esto vale 2pi por r. Esto vale 2pi por el radio. Sin embargo, para que esta área valga 100 pi, o sea, para que este producto sea 100 pi, si él vale 10, aquí abajo tiene que haber 10 pi. Es decir, esta longitud tiene que ser 10 pi. Y si 2pi r tiene que ser 10 pi, se entiende que r vale 5. R es igual a 5. Y con esa información hay que averiguar cuál es el volumen. Ya es fórmula nomás, ¿no? El volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Pi por el radio al cuadrado por la altura, reemplazamos el radio que vale 5 y la altura que vale 10. 5 al cuadrado por 10, y eso sería 250 pi. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro recto es un cuadrado de área S, dice el problema. Entonces debemos entender que si a este cilindro recto le retiramos sus bases, cortamos por la generatriz y abrimos, vamos a obtener como desarrollo de la superficie lateral, según lo que se indica en el texto, un cuadrado, cuya área es S, allá. Este cuadrado tiene área S. Y entonces con esa área podríamos calcular el lado del cuadrado. Y creo que con el lado del cuadrado podemos hallar tanto el radio de la base como la altura. Si el área vale S, entendemos que esto vale raíz cuadrada de S y esto también es raíz cuadrada de S. Esto viene a ser el valor de la altura o la generatriz. O sea que ya tenemos la altura, la generatriz. Y para hallar el radio solamente habría que recordar que este valor es igual, esto es igual que la longitud de la circunferencia que está en la base, o sea 2pi por el radio. 2pi por el radio es igual que la raíz cuadrada de S. Si elevamos al cuadrado, porque al final para calcular el volumen, que es lo que nos pide, necesitamos el radio al cuadrado, tendríamos que el radio al cuadrado es igual, a ver si estamos de acuerdo, es S sobre 4pi cuadrado. ¿Sí? Elevamos al cuadrado ambos miembros y pasamos el 4pi cuadrado a dividir. Y ahora sí estamos listos como para hallar el volumen. El volumen es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. Pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado está aquí, es S sobre 4pi cuadrado. Y la altura es raíz cuadrada de S. Creo que pi se cancela, al menos uno de ellos, y quedaría S raíz cuadrada de S sobre 4 veces el valor de pi. Ahí está el volumen. Nos hablan del desarrollo de la superficie lateral de un cilindro. Dibujemos al cilindro. Vamos a dibujar un cilindro de revolución por una cuestión de necesidad, ¿no? Para que los datos tengan sentido. Ahí está el cilindro. Ahí está. El desarrollo aparece cuando se retiran las bases y el tubo que queda se abre haciendo un corte por la generatriz. Se sabe que eso siempre genera una región rectangular, ¿no? Listo, aquí está el desarrollo. El desarrollo de la superficie lateral del cilindro, o sea, esto de aquí, tiene una diagonal igual a 13. Uy, aquí está. La diagonal vale 13. La altura del cilindro mide 5, quiere decir que esto vale 5, ¿no?
La altura se ve reflejada en el canto del desarrollo, al borde. Bueno, si es así, con el 13 y el 5, todos sabemos que esto mide 12. Pero ese 12 resulta que es igual a la circunferencia que está en la base. O sea que si al radio le ponemos R, la longitud de la circunferencia, que es igual a 2pi por R, sería 12. Y de ahí tendríamos que el radio es, sacando mitad, 6 sobre pi. Y ahora que tenemos el radio y tenemos la altura, podemos hallar el volumen, que es lo que se nos pide, ¿no? El volumen es igual a pi r al cuadrado por h. Pi, el radio es 6 sobre pi, y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Y la altura es 5. Bueno, va a quedar 36, ¿no?, al cuadrado por 5, 180. Arriba está pi y abajo va a estar pi cuadrado. Simplificamos y queda pi en la parte inferior. Entonces el volumen sería igual a 180 entre pi. Al aumentar el radio de la base de un cilindro de revolución en 6 metros, tremendo cilindro, el volumen aumenta en X metros cúbicos. A ver. O sea que hay un cilindro. Ya, vamos a dibujar acá el cilindro, al cilindrito. Y a ese cilindro se le va a aumentar algo, ¿no? Ahí está el cilindro. Dice, al aumentar el radio de la base de un cilindro en 6 metros, el volumen aumenta en X. Ya. Este cilindro tiene como radio de la base R y como altura H. ¿Qué sucedería si es que el radio aumenta 6 metros? Bueno, el problema dice que si el radio aumenta, obviamente esto se hace más amplio, ¿no? Es un cilindrote. Así quedaría más o menos. Ya está. Si el radio se aumenta en 6, o sea que ahora el radio sería R más 6, y como de la altura no nos dicen nada, suponemos que se mantiene tal cual. Pero el volumen, que digamos que era V, aumenta en X, o sea que el nuevo volumen es V más X. Eso es lo primero que tenemos como información. Si el radio aumenta en 6, entonces el volumen aumenta en X, ¿no? Luego dice, si la altura del cilindro aumenta en 6, o sea, ya no vamos a aumentar el radio, ahora vamos a aumentar la altura en 6 metros. ¿Qué pasa cuando en este cilindro decides aumentar solamente el valor de la altura? Entonces obtienes un cilindro más alto, pero del mismo ancho, ¿no? O sea que el ancho no va a variar, el ancho es el mismo. Es decir, el radio de la base va a seguir siendo R, pero la altura ya no va a ser H, va a ser H más 6, ¿no? H más 6. Ya está. Si la altura se aumenta en 6 metros, el volumen aumenta también en X, mira, qué suerte, ¿eh? O sea que este volumen que era V ya no va a ser el mismo de acá, ahora el volumen es V más X. Con esa información se pide el volumen original del cilindro, o sea, este de aquí. Si la altura original es 2, allá tenemos la altura, mira, la altura vale 2. Vamos a poner ahí 2. La altura 2. Y aquí sería 2 más 6, 8. Ya está. Yo creo que nos damos cuenta fácilmente que este volumen y este otro son iguales, ¿no? Entonces, como estos volúmenes son iguales, voy a aplicar la fórmula para el volumen aquí, luego acá, y vamos a igualar las expresiones que salgan. Aquí el volumen se calcula así. Pi por el radio, que es R más 6 elevado al cuadrado, y eso multiplicado por la altura, que vale 2. En el segundo cilindro el volumen es igual a pi, acá, pi, por el radio elevado al cuadrado, y por la altura, que vale 8. Y se supone que esas expresiones deben ser iguales. Pero cuando vamos a igualar estas dos, vamos a tener que pi y 2 se eliminan, ¿no? Fíjate.
vamos a igualar acá. Pi por r más 6 al cuadrado por 2 es igual a pi r cuadrado por 8. Yo creo que pi y 2 se eliminan, acá queda 4 y sacamos raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada va a quedar r más 6 y como aquí es 2 por 4, perdón, aquí es 4, 4r cuadrado, al sacar raíz va a quedar 2r. La r pasa a restar y entonces sucede que r es igual a 6. Ya tenemos el radio, mira, 6. Y con el radio 6 y la altura 2 podemos hallar el volumen original. El volumen sería igual a pi por el radio 6 al cuadrado y por la altura que vale 2. Y esto es igual a 72 veces el valor de pi. Se nos pide calcular el volumen de este cilindro de revolución si estos dos segmentos PA y PO sumados dan 6 raíz cuadrada de 2. Bueno, se entiende que este radio forma parte de este diámetro, ¿no? Que es paralelo con el diámetro que estaría aquí abajo. Y menciono que son paralelos porque se sabe que cuando hay líneas paralelas y se ha dibujado un ángulo en el interior, así, se cumple que la medida de este ángulo es igual a la suma de estas dos. Y en el problema se tiene un esquema como ese, y aquí está el ángulo de 90, aquí está, y arriba y abajo están las alfas, mira, alfa y alfa. Como la suma de las alfas tiene que dar 90, como alfa más alfa es 90, se deduce, se colige, se infiere que alfa mide 45. Y si alfa vale 45, uy, uy, uy. Estamos aquí ante un triángulo rectángulo notable. Si a él le pongo R, él sería R y esto vale R raíz de 2. Acá también es R, ese diámetro termina aquí abajo. Hay que recordar que alfa vale 45, esto también sería 2R y él sería 2R raíz de 2. Según el dato, la suma de estos dos valores es 6 raíz de 2, acá lo dice. Pero cuando sumas estos dos valores sale 3 veces r raíz de 2. Y si eso es 6 raíz de 2, r resulta que vale 2. Y con el radio 2 todo el problema está resuelto porque ya tienes el radio de la base 2 y como acá es 2 y acá es 4, la altura valdría 6. ¿Qué se nos pide? El volumen. El volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio es 2. La altura es 6, 2 al cuadrado, 4 por 6, 24 veces el valor de pi sería el volumen. Muy bien, tenemos que calcular el volumen de este sólido sabiendo que BM mide 3, BM está por aquí abajo, 3. Y Mn mide 1. Listo. Este sólido tiene un agujero pasante, ¿no? Hueco, y entonces para hallar su volumen hay que restar. Hay que hallar el volumen del cilindro grande como si no tuviese agujero y luego hay que restarle el volumen del cilindro que cabría en ese agujero, el que supuestamente se ha retirado y dejó ese hueco ahí, ¿no? Hallamos el volumen total y le restamos el volumen del cilindro que cabría en ese hueco, ¿no? Para hallar el volumen del cilindro mayor necesitamos el radio, al cual estoy poniendo R mayúscula, y necesitamos la altura, que es 4, y para hallar el volumen del cilindro menor, del cilindro que está en el hueco, necesitamos el radio R minúscula y la altura, que es la misma. Y entonces el volumen del sólido de este cilindro hueco sería el volumen mayor, que es el área de la base, pi r mayúscula al cuadrado por la altura que vale 4, menos el área de este cilindro hueco, eso sería pi por el radio r minúscula al cuadrado y por la altura que también es 4. Y el volumen del sólido entonces resulta que es igual a, factorizando 4pi,
Aquí quedaría R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Eso es lo que se obtiene. 4 veces pi por la diferencia de cuadrado de los radios. Y se supone que esa diferencia de cuadrado de los radios se va a obtener a partir del 3 y el 1. Entonces vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en la base de este prisma. Y para eso sería bueno notar que en la base hay un par de circunferencias concéntricas, algo que suele llamarse corona circular. Bueno, hay una circunferencia, por aquí hay otra circunferencia, hay una cuerda dibujada ahí. Se sabe que cuando las circunferencias son concéntricas, lo que mide esta parte de aquí es lo mismo que mide esta otra. Así que como aquí hay 1, aquí también hay 1, y esto vale 3. Y tenemos que trabajar con los radios. Ahí están los radios, R minúscula y R mayúscula. Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Una podría ser la siguiente. Miren. Vamos a tomar este extremo y vamos a hacer pasar, o este extremo con este punto, y vamos a dibujar un diámetro. Y digo diámetro refiriéndome a la circunferencia más grande. Se sabe que del centro hasta aquí hay R minúscula, y del centro hasta acá abajo hay R mayúscula. Ojo, R mayúscula es todo esto. Ya, pero también de aquí hasta arriba hay R mayúscula, por lo tanto esto sería igual a la diferencia de los radios. Y eso nos permitiría aplicar el teorema de las cuerdas. Cuando en una circunferencia se tienen dos cuerdas que se cortan y se definen dos partes en cada una, el producto de las dos partes de la primera cuerda es igual al producto de las dos partes de la segunda cuerda. Entonces diremos que esto de aquí, que es la suma de radios, la suma, por esta otra partecita que es la diferencia, eso sería igual a 4 por 1. 4 por 1. Sucede que la suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados, y 4 por 1 es 4, y eso se puede reemplazar arriba. Esto resultó ser 4. Multiplicado por 4pi, resulta que el volumen del sólido es entonces 16 veces el valor de pi. En el gráfico se muestra un cilindro de revolución. Se sabe que AM es igual a MB, ambos miden 3, 3, 3. Obviamente esta generatriz mide 6, esta otra mide también 6. Y se sabe que MP mide 2. Se pide con eso calcular el volumen del cilindro. El volumen depende de la altura, que ya la tenemos, vale 6, y del radio de la base. Vamos a calcular o vamos a buscar la forma de hallar el radio de la base. Yo creo que se entiende que este triángulo que voy a sombrear de verdecito y este otro son semejantes. Son semejantes porque las generatrices son paralelas y entonces este ángulo es igual que este de aquí y porque este ángulo es igual que este otro por opuestos por el vértice. Y la razón de semejanza es de 1 a 2 porque frente a beta está el 3 por este lado y por allá frente a beta está el 6, de 1 a 2. Entonces, si frente a alfa está el 2, aquí frente a alfa tiene que estar el doble de eso, y el doble de eso es 4. Y ahora sí ya tenemos todo como para hallar ese diámetro, o sea, el radio. Mira, 4 y 2 hacen 6, acá está el 6. Él es 6, él es 3, ese triángulo es conocidazo, ¿no? Conocidísimo, acá mide 30, 6, acá es 3, él vale 3 raíz de 3. Entonces cada radio mide 3 raíz de 3 sobre 2. Muy bien, vamos a hallar el volumen. El volumen, que es lo que se pide, es igual a pi por el radio elevado al cuadrado y por la altura. Y el radio vale 3 raíz de 3 medios. Y la altura mide 6. Y entonces el volumen es igual. Aquí sale 27, porque esto al cuadrado es 9, el al cuadrado es 3, 27 sobre 4 por 6. Creo que podríamos sacar mitad y quedaría aquí 2
27, como hemos sacado al 4 que estaba aquí, mitad y mitad, queda 3, 27 por 3, 81. 81 pi medios sería el valor del volumen del cilindro. En esta figura, estos dos segmentos miden 2 raíz de 5 cada uno y se pide calcular el volumen del cilindro de revolución. Bueno, vamos a trazar aquí el diámetro de la parte inferior, que se sabe que forma con la generatriz ángulo de 90, y el diámetro de la parte superior, de la base superior, que también forma 90 con la generatriz. Si colocamos aquí, por ejemplo, el valor de beta, diremos que con este 90 y este beta se puede hallar el ángulo externo, que sería 90 más beta. Como la suma de estos dos, 90 más beta, tiene que estar acá, y veo que aquí ya hay 90, entonces entiendo que esto vale beta, y con eso queda claro que este triángulo, rectángulo y este otro son congruentes, porque tienen la misma hipotenusa y el mismo ángulo, hipotenusa y ángulo, ¿se ve? Entonces, todo lo que tenga uno de los triángulos podemos pasárselo al otro. En este triángulo está el radio de la base del cilindro opuesto a beta, entonces aquí, frente a beta tendrá que estar lo mismo, ¿no? O sea, R. Ahora, en este triángulo, adyacente a beta está el diámetro, 2R. Y si el cateto adyacente a beta vale 2R, aquí, como hay congruencia, acá también. El cateto adyacente a beta será 2R. Y con eso ya esto está terminado, porque en este triángulo podríamos aplicar Pitágoras y hallar el valor de R. A ver. El cateto R al cuadrado más este 2R al cuadrado, eso es igual a al 2 raíz de 5 elevado al cuadrado también. Aquí sale 4R cuadrado más R cuadrado, 5R al cuadrado, igual a 4 por 5, 20. Sacamos quinta, R cuadrado es 4 y entonces R vale 2. Se nos pide el volumen. Bueno, el volumen depende del radio de la base, que acabamos de descubrir que vale 2, y de la altura, pero la altura es 3R. 3R sería 6. El volumen entonces es fácil de calcular, ¿no? Pi por el radio de la base elevado al cuadrado y por la altura que vale 6. Y eso sale 24 veces el valor de pi. En el gráfico dice, se tienen dos cilindros de revolución y hay que averiguar cuál es la razón entre los volúmenes de estos sólidos. Bueno, los volúmenes dependen de los radios de las bases y de las alturas. Y aquí podríamos trazar este diámetro del círculo, de la base del cilindro mayor, y ahí están alineados los radios, ¿no? Acá puedo poner R y R, ahí están los radios del cilindro más pequeño. 2R sería el radio del cilindro más grande. Y valiéndonos de esos valores, podríamos decir que aplicando la propiedad de la base media, este valor sería la mitad de este otro. En este triángulo estamos trabajando con la base media y la base. Quiere decir que si esta altura es H, esta de aquí es 2H. Y ya tenemos todo para hallar la razón de volúmenes. El volumen del cilindro mayor, eso es igual a, ojo que el radio es 2R y la altura es 2H. Pi por el radio 2R al cuadrado por la altura 2H. Y el volumen del cilindro menor, que tiene radio R y altura H, sería pi por el radio al cuadrado por H. La razón de volúmenes implica la división. Y si dividimos el volumen del cilindro mayor entre el volumen del cilindro menor, esa es la razón de volúmenes. La razón de volúmenes. Eso sería igual, dividiendo aquí, pi se cancela, R cuadrado también y H también. Solo queda el 4 por 2, 8 de arriba. La razón de volúmenes sería entonces igual a 8. Muy bien,
Un cilindro, dice, contiene agua hasta la mitad de su altura. Vamos a dibujar eso. He aquí el cilindro. Bueno, se supone que esto debería ser un vaso cilíndrico o un recipiente cilíndrico para que contenga agua. Pero para no estar contradiciendo lo que dice el texto, vamos a suponer que está bien escrito. Es un cilindro, ya está, que contiene agua, ¿no? Hasta la mitad. Vamos a poner agua verde. Hasta ahí, hasta la mitad. Ajá. Listo. Ese cilindro contiene agua hasta la mitad de su altura. ¿Qué más? Dice aquí, se introduce un objeto metálico y el nivel del agua asciende 3,5. A ver, cuando se introduce un objeto metálico, obviamente este por ser metálico va a hundirse y va a provocar que el nivel del agua suba. A ver, vamos a hacer, vamos a dibujar qué pasa cuando el objeto metálico ya ingresó, ¿no? Supongamos que el objeto metálico ha sido colocado aquí y entonces, por ser metálico, de hecho más pesado que el agua seguramente, entonces se ha hundido. Ahí está el objeto metálico hundido y al hundirse el nivel del agua asciende hasta aquí. Así. Ajá. Ahí. El nivel del agua subió. ¿Subió cuánto? Subió 3,5. O sea que esto es 3,5. Y el radio de la base del cilindro es igual a 4 y se pregunta uno cuál es el volumen del objeto. Como esto es una situación real, entonces hay que utilizar algún principio que tenga que ver con la realidad. En este caso vamos a utilizar un principio físico. Vamos a usar el principio de Arquímedes, que indica que el volumen del cuerpo sumergido, tiene que ser igual al volumen del líquido desplazado. Esto es un concepto físico. Es aceptable que se utilice porque la situación que se describe corresponde a una realidad, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido sería el volumen de este objeto metálico, X. Y el volumen del líquido desplazado sería el volumen de este cilindro de agua que aparece aquí arriba, ¿no? Y el volumen de ese cilindro de agua se calcula como hayas el volumen de cualquier cilindro, con el radio de la base que es 4 y con la altura que es 3,5. Sería pi por el radio al cuadrado y por la altura. Radio 4, altura 3,5. ¿Cuánto es 16 por 3,5? 16 por 3,5 es 56. Entonces el volumen X será 56 veces el valor de pi. Muy bien, dice aquí que en la figura se muestra un cilindro, yo creo que se ve cuál es, aquí, un cilindro de revolución, cuya sección axial es una región cuadrada. Todos los datos los voy a trabajar acá, porque ya este dibujo está muy cargado de líquidos y de líneas. Entonces, primero, ¿qué significa eso de que la sección axial es una región cuadrada? Bueno, cuando uno dibuja un cilindro, suele empezar así, con dos generatrices y los diámetros de las bases. Precisamente esa figura con la que empieza todo, es a lo que llamamos sección axial, ¿no? Ese rectángulo formado por dos generatrices y por dos diámetros de las bases. Ahí está. Ahí está el cilindro.
Y si la sección axial que te acabo de indicar que se forma trazando dos diámetros de las bases, si esta sección axial es una región cuadrada, lo que se entiende es que la generatriz es igual al diámetro de la base, ¿no? ¿Está bien? Ya, ojo, la generatriz es igual que el diámetro de la base. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Se introduce una esfera. Aquí, donde hay un poco de líquido, se va a introducir una esfera. Una esfera que es tangente a su superficie lateral. O sea, es una esfera que encaja casi exactamente, ¿no? Para que sea tangente, para que toque a la superficie lateral del cilindro, la esfera no puede ser muy pequeñita. Tiene que ser más o menos del ancho del cilindro. En otras palabras, se debe introducir una esfera que tenga como diámetro 2R, o sea que tenga como radio el mismo radio de la base del cilindro. Ah, o sea que la esfera sería más o menos de este ancho. Sí, así es. La esfera que se va a introducir tiene que ser de ese ancho. Para eso, su radio tiene que medir R. Si nos fijamos bien, si va a introducirse una esfera que sea tangente a la superficie, o sea que tenga diámetro 2R, radio R, cuando la esfera entre totalmente, este diámetro vertical va a coincidir con la altura del cilindro, ¿se entiende? La esfera va a introducirse con las justas de tal manera que cuando este punto se apoye aquí abajo, este punto va a estar apoyado aquí arriba. ¿Sí? La esfera más o menos encajaría así. La esfera aproximadamente encaja de esta forma en el interior de este cilindro. Ajá. Y cuando una esfera encaja de esta manera en el interior de un cilindro, eso debe hacernos recordar el principio de Arquímedes. No, una relación de Arquímedes, no el principio. Una relación. Arquímedes indicó que si una esfera se introducía de esa forma, de manera tan exacta, tocando la superficie lateral, tocando la base inferior y la superior de un cilindro, entonces se cumplía que el volumen de la esfera y el volumen del cilindro estaban en la relación de 2 a 3. Ah, ya eso se sabe. Cuando una esfera encaja exactamente en un cilindro así, bueno, de hecho solo puede encajar si la sección axial es una región cuadrada, y el volumen de la esfera es como 2 y el volumen del cilindro es como 3. Ah, ya. Ahora, pensemos, se va a introducir una esfera que va a encajar una vez que toque la base, va a estar tocando arriba, va a encajar exactamente en este cilindro. Y dice que se introduce de tal manera que el líquido va a quedar a punto de derramarse. Cuando la esfera haya sido introducida, como tú comprenderás, el líquido va a empezar a subir, ¿no? La esfera comienza a bajar, el líquido empieza a subir. La esfera se apoya abajo y el líquido está aquí arriba, ¿sí? Y la esfera va a estar totalmente sumergida en el agua, porque el nivel del agua dicen que está llegando hasta acá. Ah, cuando la esfera se introduce, el nivel del agua se eleva. Ya está. Ahora, debemos entender lo siguiente. Si el volumen de la esfera es 2V y el volumen del cilindro tiene que ser 3V, entonces el volumen del agua sería V, ¿no? Claro, porque estamos viendo que el agua junto con la esfera completan el volumen del cilindro. O sea, el volumen del agua es como 1 y el volumen de la esfera es como 2. El volumen del agua es como 1 y el volumen de la esfera es como 2. Pero, a ver, el volumen de la esfera va a coincidir con el volumen de esta parte vacía, ¿sí o no? Porque el volumen del cuerpo que se sumerge es igual al volumen del líquido desplazado. Y así la esfera va a provocar que el nivel del agua suba hasta aquí, hasta enrasar el cilindro, quiere decir que la esfera va a cubrir un volumen igual a este vacío. Entonces, por aquí tenemos un vacío que va a ser idéntico al volumen de la esfera. El volumen del agua es como 1 y el volumen de la esfera es como 2.
el volumen del agua que ves aquí es como 1, acá V, y el volumen de la esfera que va a cubrir este hueco es como 2. Ahí eso quiere decir que esta altura es como 1 y esta altura es como 2. ¿Se entiende? Ah, cierto. El volumen del agua es como 1 y el volumen de la esfera que va a cubrir este vacío es como 2. Por lo tanto, esta altura es como 1 y esta altura es como 2. Entonces tendríamos que, por ejemplo, si aquí le ponemos A, aquí sería 2A, aunque no lo parezca. Él vale 3A, pero acuérdate que esto es igual que el diámetro de la base. Así que si él vale 3A, él también valdría 3A. Y con esa relación de 1 a 3 entre los catetos, podemos afirmar que X vale 37 medios o 18,5. Ahí está. En este cilindro de revolución se informa que estos dos segmentos, O2M y MO1, son iguales. O sea que M es punto medio. El arco AB mide 60 grados, este arco mide 60. Cuando hay un arco que mide 60 se puede construir, trazando los radios, un triángulo equilátero. Si trazamos el radio de O hacia A y luego el radio de O hacia B, se sabe que esos radios son iguales, obviamente porque son radios, y el ángulo central mide 60. Y al ser los radios iguales y este ángulo de 60, trazando aquí, se termina de formar un triángulo equilátero, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dice aquí que el ángulo entre esta línea que va desde B al centro de arriba y el segmento MA, el ángulo entre estos dos mide 30. Para definir el ángulo entre dos líneas hay que juntar las líneas y para eso se trazan paralelas. Entonces ubicamos en esta línea azul el punto medio con la intención de aplicar la propiedad de la base media. Trazamos entonces este segmento que por la propiedad de la base media sería paralela con él. Observen el triángulo O2, O1B y van a entender que esta línea es base media porque ellos son iguales y ellos también son iguales. Estas son paralelas. Es como que esa línea blanca se hubiera acercado hasta el punto M y entonces se ha pegado a la otra y aquí se forma el ángulo entre estas dos, siendo que ella se trasladó para acá, se pegó a la otra y ahí está el ángulo de 30. Como ustedes comprenderán, el ángulo de 30 tiene sentido si es que está en un triángulo rectángulo. Y creo que no es muy difícil ubicarlo en un triángulo rectángulo si aplicamos el teorema de las tres perpendiculares. Si tomamos en cuenta que él es un equilátero y eso hace que esta línea sea altura. Y entonces, según el teorema de las tres perpendiculares, que podríamos recordarlo aquí así, el teorema se aplica de la siguiente manera. Cuando tienes una línea en el plano y un punto fuera del plano, el teorema de las tres implica que traces primero una perpendicular al plano, segundo, a partir de ese pie, un segmento así, que forme 90 grados con esta línea, y la tercera perpendicular vendría a ser la que cierra el triángulo, así, y forma 90 grados con la línea verde también, ¿no? Y no hay que olvidar que entre la primera y la segunda también el ángulo mide 90. Ese esquema se puede trabajar aquí, con esta línea verde. Ahí. Si se fijan bien, a partir del punto M, que vendría a ser como si fuera este punto, la línea que va de M a O1 es la primera. Esta línea azulita que está acá sería la segunda. Y es la segunda porque aquí justo el ángulo mide 90, así como él. Y lo que nos falta es la tercera, que vendría a ser esta línea, y se sabe que forma 90 grados con la línea verde, tanto por aquí como por acá también. Y este último ángulo de 90, este de aquí, permite encerrar al 30 en un triángulo notable. Entonces hacemos lo siguiente. Ahora vamos a ponerle aquí, en el triángulo equilátero voy a empezar poniendo A, y aquí, aunque hay un dato, bueno, luego ponemos aquí A. Se sabe que en ese equilátero esta línea verde sería A raíz de 3 y la línea azul vale 2A.
Por el 30 que aparece acá, se sabe que si él es a raíz de 3, esto sería 3a, y esto sería 2 veces a raíz de 3. Listo. Pero según el problema, este 2a raíz de 3 es igual a raíz de 6, y ahí podríamos calcular el valor de a. 2a raíz de 3 es igual que la raíz de 6, entonces sacando raíz de 3a, quedaría que 2a es igual a la raíz de 2. Por si acaso vamos a dejarlo así. Se nos pide el volumen del cilindro, necesitamos el radio, que es 2a, ya lo tenemos, y la altura. Pero para la altura vamos a aplicar Pitágoras. Puede ser ahí, con el 2a y el 2a raíz de 3 como hipotenusa, aplicamos Pitágoras, y este valor resulta que es 2a raíz de 2. Claro que como él también es 2a raíz de 2, entonces toda la altura sería 4 veces a raíz de 2. Listo, ahora sí, hallemos el volumen. El volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio vale 2a y la altura vale 4a raíz de 2. El volumen es igual a pi por... aquí sale 4, por este 4 sería 16 raíz de 2 a elevado al cubo. La a, yo creo que se entiende, es igual a raíz de 2 sobre 2, acá lo escribo. Y cuando eso se eleva al cubo, a al cubo sale, arriba sale 2 raíz de 2, abajo sale 8, entonces la arista al cubo es igual a la raíz de 2 sobre 4. Y eso lo reemplazamos aquí, el volumen es igual a pi por 16 raíz de 2 por a al cubo, que es igual a raíz de 2 sobre 4. Y eso sale 8 veces el valor de pi. En este gráfico hay que considerar que AP es igual a APB, o sea que estos dos son iguales. Este triángulo sería isósceles. Dice aquí que precisamente esta región, APB, y la sección axial del cilindro son equivalentes, Y con eso se pide calcular el radio de la base del cilindro. A ver, le ponemos al radio el valor de R, acá sería R, aquí sería R. Y yo creo que para calcular el área de ese triángulo tendríamos que trazar esta línea. Ya está. A esa línea le vamos a poner L. Esta área es igual a la base por la altura sobre 2. 2R por L sobre 2. Eso es esta área. Y eso es igual al área de la sección axial. Y el área de la sección axial se calcula tomando en cuenta que para la sección axial la base es 2R y la altura sería esto, que es raíz de 15. Entonces ponemos 2R por la raíz cuadrada de 15. Y entonces 2R se elimina y resulta que la L es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 15. Allá mira, L es 2 veces la raíz cuadrada de 15. Y ahora, ¿cómo hallamos el valor de R? Bueno, a partir de P vamos a trazar una generatriz que valdría raíz de 15 porque todas las generatrices son iguales. Luego trazamos aquí. Esto evidentemente es el radio y esto vale 90. Y entonces aplicamos aquí el teorema de Pitágoras. R al cuadrado más raíz de 15 al cuadrado es igual a L al cuadrado. R al cuadrado más la raíz de 15 al cuadrado es igual a L cuadrado. Entonces R cuadrado más 15 es igual a L cuadrado. Bueno, como L vale 2 raíz de 15 al cuadrado sería 60. 15 pasa a restar. Esto sale 45. 45 es igual a 9 por 5. Así que cuando saquemos raíz, el radio va a salir 3 veces la raíz cuadrada de 5.